ya nos saludamos con casi todas. Realmente es una alegría enorme, enorme para mí estar esta tarde compartiendo este momento con tantas mujeres hermosas que estamos queriendo siempre estar en mejor forma, estar de manera activa, cambiando la realidad y haciéndola cada día un poquito mejor. Bueno, primero agradecerle a Alejandra, a Alejandra Torres, la disposición total con que dijo sí a esta actividad. Les cuento para las que no son integrantes de nuestra comunidad de mujeres que nosotras desde el año pasado hemos integrado una comunidad de mujeres donde somos 21, ¿sí? Y pertenecemos a 3 círculos de mujeres que se fueron gestando a partir de un taller, de las distintas ediciones de un taller que se llama Juntas para Sanar Nuestro Árbol, y a partir de ahí empezamos a reunirnos en pequeños grupos de 8, 9, 10 personas bueno, para seguirnos compartiendo. Y bueno, ya son 3 los círculos y a partir de ahí se creó esta comunidad que hoy tiene diversas actividades, además de los círculos mensuales, entre las cuales están estas charlas para compartir con otras mujeres, con experiencias muy interesantes en distintos temas que hoy nos van surgiendo como, como relevantes a cada momento y que vamos compartiendo. Y bueno, tengo el orgullo, ¿sí?, de también sentirme parte de otras comunidades de mujeres, entre las cuales está la comunidad a la que pertenecimos con Ale y con varias, con Del, Vilma, Nancy, varias de las personas que están por acá, Yuri, que bien es una comunidad virtual. Bueno, la verdad que se ha generado entre nosotras un vínculo hermoso, y creo que esto de tejer redes no solo es algo muy propio de esta época, sino que es algo que a mí en lo personal me convoca mucho y me pone muy feliz poder hacerlo y encontrar respuesta en otras mujeres que también tienen ganas de sumarse y de seguir generando estas redes, ¿no? Porque todas nosotras, además de participar de círculos o de grupos de mujeres o de talleres, podemos ser hacedoras de este tipo de espacios, y bueno, eso me parece sumamente rico e interesante. Bueno, la voy a presentar a Ale. Ella es economista de profesión, ¿sí? Es asesora financiera, pero tiene una particularidad que a mí me atrapa mucho, que es terapeuta y está formada en terapia Gestalt, y además es una ferviente buscadora, ¿sí?, como mujer de alternativas, de otras formas, ¿sí? Está siempre en continuo movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esta tarde nos encontramos acá en Tribu para que ella nos cuente qué es esto de las finanzas conscientes, ¿sí? Como ella llama a una parte de su programa. Y bueno, hoy la charla lleva por título también Finanzas Conscientes, una experiencia enriquecedora a todo nivel, como una manera de introducir ese concepto entre nosotras y que sea de alguna forma de la excusa para conocernos y para seguir cada una desde donde viene, profundizando en algunos temas que para nuestra comunidad ya hace un tiempo han empezado a resultar relevantes, y han surgido algunas situaciones que nos hicieron dar cuenta que amerita que lo charlemos, y es esta cuestión de cómo nos vemos a la hora de tenerle que poner valor
a lo que hacemos, cómo nos vemos como hacedoras de valor, cómo nos registramos en términos de nuestros propios dones Los audífonos servirán con mi teléfono. y cómo es. Es que no oigo. Sácale el micrófono. Bien. Digo, entonces, y cómo eso nos atraviesa en el día a día, ¿no? Nosotras iniciamos este año en la comunidad haciéndonos unas cuantas preguntas, sobre todo en relación con qué nos pasa con la cuestión del dinero, ¿sí? No solo de la obtención y de la gestión del dinero, sino con situaciones donde el dinero está en medio, ¿sí? ¿Qué sentimos? ¿Qué creencias tenemos en relación con eso? ¿Sí? Si creemos que es lo mismo para nosotras las mujeres que para los hombres, todo este tema. Y bueno, para de alguna manera seguir alimentando estas discusiones, es que Ale esta tarde está acá para charlar con nosotros, ¿no? Y entonces, por ahí me gustaría que, darte pie para empezar a contarnos, a partir de la pregunta, bueno, ¿qué nos pasa a las mujeres con todo esto desde tu mirada? En general, ¿qué nos pasa a las personas, pero en particular a las mujeres, con todo esto de la generación de valor, el valor que le damos a lo que hacemos y bueno, y nuestro vínculo en particular con el dinero desde la concepción de abundancia que cada uno de nosotros maneja, ¿no? Y que en muchos aspectos seguramente compartimos y en otros no tanto. Si querés, Ale. Gracias, Adri, y hola a todas. Estoy muy agradecida y contenta de este espacio, de ver tantas caras nuevas y también otras conocidas. Y bueno, de verdad, pues rescato mucho también la mención que hace Adri de la tribu y de las diferentes comunidades. Yo creo que pues esto es, digamos, como este momento en el que estamos ahorita mismo, es como resultado de ir tejiendo, ¿no? Ir tejiendo lazos en diferentes lugares. Y bueno, me complace mucho poder estar ahorita con ustedes, dando otra puntadita. El tema de las finanzas, pues es un tema que yo creo que me ha atravesado pues mucho en la vida, a mí personalmente. Y creo que es algo que en general hace, pues sí, hace parte de la vida, del diario de cada una, de cada uno en este mundo y pues cada quien digamos que lo vive de forma diferente y lo vive pues gracias a un filtro, a unas gafas, a una forma de ver la vida muy particular de cada uno y de su circunstancia, ¿no? Entonces, pues como muchas cosas en la vida, esa observación pues depende mucho no solamente del contexto, del momento en el que se esté viviendo, sino también pues de la misma persona y cómo ha venido esa persona construyendo, ¿no? Su vida y su identidad, ¿sí? Incluso uno podría decir que hay momentos en la vida donde uno puede ver las finanzas y el dinero de forma diferente. De pronto no es la misma forma que lo veíamos cuando éramos pequeñas o a cuando empezamos digamos, como en la universidad o en los estudios y luego cuando ya empieza la vida laboral, digamos que, y luego, digamos que no, en otra etapa donde uno ya está retirado, tiene pues seguramente formas distintas de percibir y también de hacer, ¿no? Las finanzas personales. Sin embargo, yo sí creo que hay ciertas como marcas, ¿sí? Ciertas temas puntuales diría pues también en terapia, ciertas heridas que hacen que nosotros podamos ver y que veamos el tema del dinero especialmente pues de formas particulares, ¿sí?
digamos como en un tema muy general o como cosas generales que yo he visto también y que tienen que ver con otras cosas y no solo el dinero. Digamos, las mujeres hemos estado pues por mucho tiempo como en una posición de estar cuestionándonos mucho nuestro valor todo el tiempo, ¿sí? Si lo que hacemos está lo suficientemente bien, es lo suficientemente apreciado, si encaja dentro de los patrones o no, porque pues de acuerdo con pues, lo que ha sido, ¿no? Esta historia en nuestro caminar como mujeres, pues hemos estado, digamos, como siempre, o por muchos años, pues como pendientes y dependientes de la mirada del otro, ¿sí? Y esa mirada del otro hace que nosotros, pues, en cierta medida, estemos como viendo pues cómo poder cumplir como con ciertos, pues digamos como requerimientos o patrones sociales. Digamos, eso yo siento que igual lo hacemos todos, ¿saben? No solamente las mujeres, pero en particular las mujeres con su tema, digamos, de valor, de valor personal, ha sido pues como algo que ha marcado mucho, ¿sí? Incluso, pues, acordándonos que en el pasado, no hace mucho, porque esto realmente no han pasado ni 100 años, ¿no? Recordemos nuestras abuelas, incluso mm, madres, pues muchas no tenían los mismos derechos económicos por ley, ¿sí? En muchos de los países latinoamericanos, hasta, digamos que principios del siglo XIX fue que empezó a discutirse el tema de que la mujer pudiera ser, digamos, como tú pudiera tener propiedad, ¿sí? Que pudiera, digamos, tener sus propias cosas y no depender de un tutor para poder tener lo que necesitaba y ser dueña de su riqueza, ¿no? Entonces, hemos realmente, pues, en muy poco tiempo, mirándolo en el largo plazo, pues, ampliado mucho nuestro potencial y también nuestra capacidad de influencia, pero igual pues estos cambios han sido de alguna forma también lentos, ¿no? Y para cada una hay una marca diferente y en términos generales, pues realmente tenemos todavía pues muchos puntos de trabajo en ese sentido, ¿sí? Me encuentro con muchas mujeres, digamos, yo trabajo mucho con emprendedoras en etapa temprana, y yo misma, mi propio emprendimiento también, en un constante cuestionamiento de si lo que estoy vendiendo, si tiene el precio, si el precio es correcto, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, digamos, recurrente como mejor yo no cobro tanto porque, pues, ¿para qué cobrar? Si lo que igual lo que yo hago es, sí, como que nos hemos tal vez acostumbrado mucho a dar mucho por más de lo que el equilibrio y la reciprocidad de pronto pudiera requerir, por este mismo rol también de dadoras, ¿sí? Como en la mujer está, digamos, como llamada a ser la que da, ¿sí? La que nutre, la que brinda. Entonces, todas estas cosas y estos, digamos, conceptos hace que nosotros pues estemos, digamos, como constantemente en unos cuestionamientos que de pronto a no todos, digamos, como a los compañeros hombres no les ocurra tanto. No quiere decir que no les ocurra, pero de pronto en una menor medida o no tan recurrentemente. Y otro tema es súper también común es el tema eso mejor no, yo no me encargo, que alguien más haga esto por mí, ¿sí? Entonces, el compañero, la compañera, tengo un asesor o simplemente no me hago cargo porque no tomo las riendas de alguna forma del asunto del dinero, ¿sí? Porque es complejo, porque se necesita de pronto como unas capacidades que yo no sé, entonces hay muchas también como temores por realmente un tema de información, siento yo como un tema de déficit también en nuestros sistemas educativos y en nuestras familias también, de conversar sobre el dinero, de, bueno, volverlo parte del día a día y que no nos coja como de sorpresa cuando empezamos a vivir la vida adulta y es como, ok, esto es así, pero nadie me lo dijo. Y hay tantas cosas también en la vida adulta que de pequeñas tal vez no nos expusimos o no nos expusimos desde un punto de vista saludable, ¿sí? Tal vez lo que vivíamos era más como algo, no sé, el dinero es difícil, o mi hijita no me preocupe que usted pues simplemente diga que necesita, no sé, dependiendo
de cómo vivimos cada una de nosotras también nuestra infancia, ¿no? Y cómo nos hablaron o no, nos hablaron del dinero, pues eso hace parte, ¿no? De todo lo que hoy por hoy cada una de nosotras vivimos en el día a día. Más, pues todo lo que hemos venido acumulando de experiencias en nuestras pues, situaciones de trabajo, con nuestras parejas, ¿sí? Digamos que todo eso va generando unas marcas que hace que tengamos unos lentes especiales a la hora de ver el dinero, ¿sí? Sí, sí. Sí, por ahí me parece interesante esto que planteas. Las tres cosas que estás diciendo son muy interesantes. Una, bueno, venimos de una historia donde la cuestión económica, la cuestión de tener posesiones, de tener en muchos ámbitos, era exclusividad de los varones. Esa es una cuestión interesante. Después me gustaría por ahí este, que tomes la cuestión del contexto como algo para pensarnos, ¿sí? En este contexto en particular, cómo nos podemos pensar. Pero antes me gustaría que hagas un poquito más de hincapié en esta cuestión que vos planteás de que en general somos dadoras, ¿sí? Y ahí hay como un desequilibrio entre lo que estamos dispuestas a dar, ¿sí? Y lo que por ahí nos parece prudente o nos parece adecuado, o no sé cómo decirlo, recibir, ¿no? Ahí hay una idea que me parece que es muy interesante, y la otra es por qué. Que en parte estoy de acuerdo con lo que decís, eh, que no nos hacemos cargo de las cuestiones de dinero muchas veces por desinformación o porque, bueno, se nos trató de una determinada manera que nos alejó de las cuestiones del dinero, pero me parece que probablemente haya cosas más profundas ahí, ¿no? Eh, esta, esta cuestión de lo que nos pasa con nuestro valor personal me parece que está también atrás de todo eso. No sé qué pensar de eso. Y después sí me gustaría, una vez que profundice un poquito en eso, me gustaría, bueno, en este contexto actual que sabemos que es un contexto global, capitalista, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pasa a las mujeres y cómo movernos ahí? Y bueno, para después ver si nos das algunos tips en relación con cómo deberíamos ir transformando nuestra manera, y bueno, y cómo lograrlo, ¿no? Claro, pues sí, lo primero que mencionas de tal vez porque estamos en esa, o bueno, el asunto de dar, ¿sí? De dar sin esperar nada a cambio, dar desinteresadamente, dar, ¿sí? Fíjense pues como esas connotaciones que empiezan a surgir también en nuestros países que han sido formados a través de una lente también de la religión, ¿no? De hacer como buenas obras, ¿sí? De lo bueno que es poder uno ser desinteresado, ¿sí? Entonces, de alguna forma también siento yo que hay una, hay un cuestionamiento sobre el interés, ¿sí? Como si tú tienes un interés detrás es malo, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Se le pone un juicio tal vez al hecho de uno querer una reciprocidad a lo que uno da, ¿sí? Y claro, hay cosas que son incondicionales. Yo soy madre y yo digo, pues yo no espero nada a cambio del amor de mi hijo y eso pues no tiene pues no, simplemente es así. Pero hay otras cosas en el ámbito de la economía, pues todo en el ámbito de la economía tiene esa calidad de tener pues como una contrapartida, ¿sí? Tú das y a cambio recibes otra cosa, ¿sí? Incluso en el mismo como sistema, ¿sí? O sea, como cuando uno está, no sé, en una relación laboral, por ejemplo, y estás con tus colegas de trabajo, pues tú das unos aportes y también recibes otros, y así en ese
baile del dar y el recibir es que se construye, ¿no? Pero si en el equipo de trabajo hay una sola persona que da y que da y que da y los otros se quedan aquí como esperando y esperando, pues va a haber un desbalance y al final ese sistema, ese equilibrio, pues sí, esas relaciones pues pueden tender a tener tensiones o a romperse en el largo plazo, ¿no? Yo siento que lo mismo ocurre con el tema de la economía y eso lo hace muy visible, digamos, lo que es el dinero en sí. ¿Sí? El dinero en sí es un regulador, digamos, de este intercambio, ¿cierto? Nos da la posibilidad de encontrarle un valor a las, como cuantitativo a las cosas y también a poder como potenciar esos movimientos de intercambio y esas reciprocidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo algo que ofrecer, ¿sí? Y por timidez o por, pues digamos, como en ese también tónica de, ay, yo quiero ser como una buena persona y desinteresadamente voy a dar de mí sin querer nada a cambio, se empieza a generar una tensión, yo creo, y en muchos casos, pues creo, a mí me ha pasado y no sé, yo, es que me gustaría saber si alguna también es, pues uno sentirse en algún momento que dio y sentirse como uno agotado en ese dar, ¿sí? Hagan de cuenta que es como, pues como uno estar brindando en algún momento, se vacía la persona, ¿sí? Y necesita nutrición nuevamente para poder seguir dando. O sea, nosotros necesitamos recibir para poder seguir dando, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Eh, Puede ser por este tema creo yo, por el tema de querer hacer las cosas desinteresadamente y de forma buena, ¿sí? Como es malo ser interesado de alguna forma, o sea, ser interesado en el sentido de buscar una reciprocidad, ¿sí? Se ve a veces como de forma negativa. Y también yo pienso que puede ser también fruto de que a veces no sabemos o no le damos suficientemente, pues como no le damos suficiente importancia al análisis de nuestro propio valor, ¿sí? Nosotras somos semilla, nosotras tenemos unos dones, tenemos unas potencialidades, unas capacidades, una experiencia y muchas veces no nos sentamos a reconocernos a nosotras mismas de qué estamos hablando, ¿sí? Cuál es nuestra semilla, de qué estamos hechas, ¿sí? Entonces, pues eso requiere también un ejercicio de autoconocimiento y de autovaloración, ¿sí? De también permitirnos, como de alguna forma, acallar un poco el juicio que muchas veces surge a la hora de uno estar como evaluándose, ¿sí? Y empezar a hablar de forma compasiva y abierta con nosotras mismas, ¿sí? Si yo ofrezco un servicio, pues, ¿qué impacto tengo con este servicio? ¿Qué cosas traigo a la mesa, ¿sí? Ese es el valor realmente que yo genero, el famosísimo valor. Y pues ponerle un precio a eso es complejo porque pues uno no sabría como inicialmente valorar ciertas cosas que para una son como simplemente del corazón, ¿sí? Pues puede pasar eso, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, vende o ofrece servicios que son como dones del corazón? No sé si me explico con este tema del dones del corazón, que uno considera que son cosas espirituales o muy, digamos, como más allá digamos, como un producto puntual que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Cuando nos metemos en esa área, pues de pronto también es difícil porque creemos, como decía una compañera en otro círculo, que la magia se va a acabar, ¿sí? Como la magia se acaba si yo vendo esto que estoy haciendo, ¿sí? Un poco. Y lo que pienso también sobre eso es que, pues, en este mundo y en este contexto, entrando en el tema del contexto, los frutos de esta semilla que somos se empiezan a generar, a nutrir en una tierra, ¿sí? Estos dones pues tienen un lugar material en donde puedan ser transformados para que puedan ser, digamos, como realmente vistos en la materia, ¿sí? En la materia de las cosas. Y yo siento que ese proceso de pasar de algo inmaterial o más, digamos, como eh, sí, un sueño, algo subjetivo, no sé, a algo material, pues es en sí un proceso muy mágico, ¿sí? Entender tú en qué lugar estás sembrando tus semillas, por ejemplo, es algo que requiere también
pues obviamente tener unas capacidades para entender en dónde estás, digamos, tú parada. Esto me estoy refiriendo un poco como a lo que en muchos momentos en la vida del emprendimiento de las personas le dicen, fíjese cuál es su nicho, ¿sí? ¿A quién le va a vender? ¿Sí? Es como la tierra, ¿en dónde va a sembrar esta semilla? Entonces, pues no todas las tierras son para todas las semillas, ¿sí? Pero eso no significa que lo que tú tengas para ofrecer no tenga el valor, sino que tal vez no has encontrado ese nicho que realmente lo valore, por ejemplo. Entonces, es como el tema del valor es un tema como de dos lugares, ¿no? El lugar personal, de uno entender realmente cuál es su oferta, y el lugar del mercado, que es donde está ese contexto y en donde sembramos, ¿sí? Esa semilla, ¿sí? Pero también puede ser realmente una relación de dependencia, ¿sí? Porque pueda que yo tenga una capacidad técnica muy puntual, no sé, se me ocurre en este momento, no sé, una enfermería o algo así. Yo soy enfermera y eso es lo que yo doy, un servicio de cuidado en salud, no sé qué, pero pues si yo me voy a un sitio, no sé, digamos como, si no podría ser enfermera en un lugar que no fuera como en un lugar dedicado a la salud, digamos, como realmente las cosas, digamos, que necesitan tener como de cara a uno y de cara al otro una concordancia, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se puede empezar a trabajar. Y otro tema, pues es como recordarnos también que eh, nosotras, ¿qué damos? Nosotros tenemos y podemos dar tiempo y podemos dar trabajo, ¿cierto? Es como lo que el ser humano, bueno, hay muchas otras cosas, pero en este sentido económico se dan en el intercambio. Y, y esto, pues digamos que al final de cuentas tiene que ver con, pues como, pues que ese es el motor que mueve las acciones y la abundancia económica en el mundo, el tiempo y el trabajo, ¿sí? Si yo no me sintonizo como con ese mecanismo esa máquina ya existente de este contexto, puedo estar yo realmente, pues, yo misma autoexcluyéndome de ese mismo movimiento, ¿sí? Porque es algo que ya, digamos que a menos que tú seas, digamos, como de un sector muy específico que realmente no convive en una comunidad capitalista, el 90 no sé, 8% de las personas aquí, pues estamos viviendo en un sistema de mercado de orden capitalista, donde ¿qué hay? Pues hay precios, ¿sí? Hay productos y hay un mercado y un intercambio. Bueno, fuera de otras cosas mucho más complejas, obviamente yo lo que trato es un poquito como de simplificar de cierta forma la visión para, para empezar a entender el dinero como lo que yo siento que es en esencia, y es un medio, es un mecanismo, ¿sí? Pues más allá, digamos, como que, pues sí, en el contexto y le hemos dado a través de los años como muchos más poderes a esa figura, pero en esencia, digamos que lo que siento yo es que el dinero es simplemente algo que ocurre en el intercambio de tu brindar tu tiempo y tu trabajo a cambio de ese dinero que te permite en un nivel, digamos, como básico, cubrir tus gastos fijos, ¿sí? Tu nutrición, tu hogar, tu vestido, etcétera. Y en otras capas, pues las otras cosas que tú quieras ir construyendo en tu vida, ¿sí? Potencializar dones y entonces hacer formaciones y educación, no sé, hacer viajes y experiencias, brindar luego el cuidado a una familia, qué sé yo, como todas las cosas que luego puede uno empezar a, a visionar para hacer uso de esos recursos. Pero en esencia, pues digamos que es como recordarnos que ese símbolo del dinero, pues es simplemente una herramienta, ¿sí? Y muchas veces la emoción que hay detrás de un comportamiento en el dinero no se modifica porque tengas tú más o menos dinero, ¿sí? Puedes tú realmente estar generando mayores ingresos e igual seguir sintiéndote angustiada, ¿sí? O sí, ya estás en otra etapa y de pronto dices, yo, ¿por qué me sigo sintiendo así con el dinero si ya realmente estoy en otro momento? Y eso siento yo que tiene que ver ya más con ese trabajo
en la capa ya más de la personalidad e incluso del inconsciente de uno, ¿no? Como de cómo realmente uno va entendiendo el dinero a lo largo de su vida y pues cómo se permite o no resignificarlo de acuerdo a la realidad, ¿sí? Porque muchas veces eso les digo, nos quedamos como con ciertas percepciones que realmente ya no van al caso, ¿sí? Que de pronto las vivimos en la infancia, si en la infancia hubo mucho, no sé, veíamos que nuestros padres trabajaban y entonces tenían mucho esfuerzo, entonces siempre se siente que el generar dinero es pesado y es sin esfuerzo, entonces no hay nada, ¿sí? Puede ser una forma. Otras que de pronto no estaban para nada, eran totalmente como pues apartadas del dinero, entonces ahorita que quieren hacer algo con sus ahorros o bueno, de qué forma empezamos a invertir, es como ni idea porque a mí no, pues o sea, eso no, pues que lo haga mi hermano, que lo haga el marido, pues siempre, como generalmente hablamos de una figura, ¿no? Como masculina, que sí supo cómo hacer eso porque le enseñaron. Entonces, pues ahí es donde la invitación a, como a atrevernos a actualizar ciertas cosas como y a ponerlas acorde con la realidad que cada una esté viviendo es bien importante, ¿sí? Len, por ahí también me parece que sería interesante que vos cuentes todo esto que nos estás planteando, cómo cómo lo llevas a la práctica Ujú, con tus propuestas con mujeres, ¿sí? Cómo ujú. lo venís trabajando y qué es lo que vos ofreces, también como para darnos idea a nosotras y además, bueno, ¿sí? Si tenés tips de, de cosas para ir haciendo, para ir pensando, para seguir discutiendo, también sería muy interesante, ¿sí? En esta visión tuya bueno, de lo que tiene que ver con nuestra relación con estos conceptos que estás planteando. Por ahí me interesaría un poco que compartas eso también, ¿no? ¿Qué es lo que vos venís haciendo y cómo lo plasmas con las mujeres que te consultan, que forman parte de tu entorno? Ahí Y lo veo, que haces con vos. claro. Bueno, no, pues lo que yo hago es finanzas conscientes. Entonces la invitación es a atender para poder inicialmente como darnos cuenta, permitirnos ese momento de, de conciencia y también para luego poder, a partir de esa atención, expandir y transformar lo que vamos a atender, ¿sí? El tema financiero, pues se trata, digamos, como, o lo veo yo en dos lugares, ¿sí? O en dos, digamos, como en el tema, en el área financiera siempre vemos como dos pantallazos. La pantalla de nuestro flujo de caja, de nuestro día a día, entonces lo que gastamos y lo que generamos, ¿sí? Y ese balance, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Cuál es el equilibrio entre lo que entra y lo que sale? ¿Sí? Y por otro lado está el pantallazo como de lo que en las empresas llaman el balance o el patrimonio, ¿sí? Que es un poco como cómo construimos riqueza o acumulación de riqueza para diferentes objetivos, ¿sí? Digamos que ya depende, y esta parte es muy interesante porque los objetivos de riqueza son objetivos de largo plazo. Fíjense, no en el entradas y salidas estamos hablando del día a día, del mes a mes, de entra y sale el dinero, del tema administrativo, con el que también de pronto muchas nos sentimos cómodas porque las mujeres son buenas administradoras, dicen por ahí, ¿cierto? Y otra parte ya, digamos, como más de largo plazo, que es esa generación de riqueza y esa acumulación, ¿sí? Qué es la acumulación de lo que, pues digamos, como yo la concibo? Es pensar qué quiere la Alejandra del futuro, que la Alejandra del presente puede empezar a brindar, ¿sí? Es un juego muy bonito, como que siento que es muy interesante el dinero y es como la posibilidad de atemporalidad que tiene esa herramienta. Entonces, pues digamos que ahí eso nos empieza
a, a preguntar más por el largo plazo y sobre todo por algo muy esencial que son los sueños, los planes, qué deseo yo, ¿sí? Que ese es un tema también muy importante, creo yo, que vale la pena abrir y es cómo muchas veces nosotras no nos hemos permitido atender nuestro deseo. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos en realidad, ¿sí? Pues no, yo quiero que mi familia esté bien, yo quiero que la comunidad obtenga, sí, yo quiero que siempre, digamos, como pensando un poco en que ese otro esté bien, ¿sí? El bienestar nuestro depende del bienestar del otro nuevamente. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Yo qué deseo para mí? ¿Sí? Eso ha sido también un trabajo, creo yo, que ha sido bien importante y es poder empezar a pensar qué es lo que yo quiero para mí, ¿sí? ¿Cuál es como esa vida abundante, esa vida que yo quiero seguir manifestando y cómo lo veo yo no solamente ahora en el hoy por hoy, sino también cómo la veo en los años que vienen, ¿sí? Porque sí es en definitiva una oportunidad muy grande para que en el día de hoy yo pueda estar contribuyendo a ese sueño futuro, ¿sí? Sea un sueño de hacer un viaje, sea un sueño de tener hacer una capacitación, una formación, incluso un sueño de, no sé, llevar a mis hijos a la universidad, pues que eso es para los hijos, pero igual creo que hace parte también de uno como de lo que quisiera en caso de que uno tenga pues familia, o cómo me voy a retirar, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Ese tipo de cosas y ese tipo de preguntas em, empiezan a surgir cuando yo tengo una sensación de futuro, ¿sí? Una visión, ¿sí? Y es difícil también realmente, yo siento, en nuestros países latinoamericanos tener esa sensación de futuro porque, pues, por la irregularidad y la incertidumbre con la que constantemente estamos viviendo. Entonces uno dice, no, pues yo para qué pienso en 5 años o en 10 o en 15 porque con esta locura, ¿no? ¿Quién sabe para dónde vamos, cierto? Y eso es algo que sí es complejo porque pues tenemos que ser realistas y eso es pues, una realidad. Y también es una realidad que nosotras estamos aquí vivas pues para vivir y para disfrutar nuestra vida, ¿sí? Entonces, una cosa es ser conscientes de este mar que a veces es turbulento en el que estamos, pero también es súper importante nosotros reafirmar en qué lugar estamos nosotras hoy, ¿sí? O sea, cuál es nuestra nave, ese botecito o nuestra capacidad de nadar, o sea, cómo estamos nosotras sostenidas y cuál es realmente también la visión de futuro que tenemos para nosotras. Entonces, esa parte, pues, empieza a trabajarse con un tema que se llama planeación financiera, ¿sí? Entonces, en la planeación financiera, muy concretamente, yo empiezo a bajar todos esos deseos, todos esos sueños a unos temas más concretos, ¿sí? Entonces, si yo quiero, digamos, yo quiero comprarme un carro, listo, no, buenísimo, yo quiero comprarme un carro de aquí a 2 años. ¿Qué tipo de auto quiero? Este auto. ¿Cuánto vale este auto? Este auto vale tanto. Y en la medida en que yo voy aterrizando y concretando los valores de ese deseo, para mí es como si yo estuviera empezando a decretarlo. Cuando yo uso las palabras en un sueño, yo estoy ya empezando como a concretarlo, ¿sí? Ya no es tanto como mi sueño y mi deseo, sino que yo cuando lo empiezo a vocalizar, empieza el proceso de materialización. Póngale un número, empiezo a decir, ah, sí, me cuesta tanto dinero, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo esperar a que pues, me gane la lotería y lo compro, o puedo empezar a hacer ciertas cosas en el día a día para ahorrar, para dejar un espacio aparte, o si lo necesito ahora, tomar una deuda, bueno, ya dependiendo un poco como de la estrategia y la urgencia, pero pues todo eso se hace por medio de la planeación financiera, ¿sí? Ya más en el día a día, digamos como, sí, en el día y en el momento y en el sentimiento. Siento yo que es muy importante empezar a darle espacio a lo que sentimos realmente cuando estamos ante cualquier situación financiera, ¿sí?
Hay cosas que nos emocionan, hay cosas que nos gustan, hay cosas que rico y hay otras cosas que decimos, oh por Dios, esto por aquí no, ¿sí? Entonces, qué bueno poderse detener y empezar a sentir, porque la emoción y esa sensación es la primera, la primera entrada para saber qué está ocurriendo, ¿sí? Y cuando hay incomodidad, pues hay algo que hay que revisar, ¿sí? Entonces ahí digamos que cosas tan sencillas como darse cuenta de, no sé si algunas lo hacen o no lo hacen, de ir a hacer una compra, le dan a uno el recibo, la tirilla, y uno hacer el ejercicio, mirar qué dice ese papelito, simplemente por el hecho de entender que uno acaba de hacer una transacción que tuvo un valor, ¿sí? Que ese valor no solamente muchas veces es el valor del producto, sino que tiene impuestos o tiene la propina del asunto. Entonces, ¿qué ocurre, ¿sí? En ese momento, ¿sí? O cuando tú recibes tu pago, por ejemplo, ¿qué descuentos te hacen? Muchas personas realmente no saben cuánto ganan, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado mucho y es particular, es no tener tanta claridad realmente cuánto dinero ingresa, ¿sí? Porque la vida va como dando y de aquí para allá y uno realmente después dice, uy, yo hice todo eso en el año, ¿a qué horas? Ni me di cuenta. Entonces, es como, pues, detenerse, estar atentas a lo que está ocurriendo. em, y en el tema, pues, de las finanzas y en esa conciencia y en esa atención, es importante también, pues, digamos, poder darse darse el espacio para hacer algo con eso. Por ejemplo, yo atiendo, yo sé que es lo que estoy, digamos, ya voy a ir al supermercado, voy a comprar, voy a mirar la tirilla, estoy atenta, ¿cierto? Y luego más adelante voy a estar atenta a cuáles son esos gastos míos fijos y recurrentes, ¿sí? Eso es muy sencillo, digamos, es básico, les estoy diciendo como trucos muy sencillos que de pronto y muchas ya los hacen, y es tener claridad sobre cuáles son sus gastos fijos, ¿sí? Cuáles son esos gastos que siempre ocurren, ¿sí? La vivienda, el alimento, bueno, todos esos, transporte, etcétera, para más adelante luego empezar a pensar, bueno, yo cuánto realmente puedo aportar hacia un sueño, haciendo un ahorro, hacia una inversión, ¿sí? Como a la construcción de una riqueza, digamos, para un objetivo, pues, que yo tenga. Y también cuánto puedo yo asignar a esos gastos libres de culpa, ¿sí? Para que luego no esté yo como arrepintiéndome, ay, pero ¿por qué me comí por qué fui a cenar a este lugar? Sí, sí. Si yo lo tengo ya como entendido de esto realmente lo puedo yo gastar sin libre de culpa, me doy ese permiso y de alguna forma empiezo a volverlo algo habitual, ¿sí? Darme ese permiso de disfrutar las cosas que yo quiero y aprecio con el dinero que yo hago, porque también hay muchas veces como dificultades a la hora de disfrutar, ¿sí? Como de uno decir, me voy de vacaciones o hoy no voy a hacer esto porque quiero hacerlo, o sea, digamos, hoy los que están en situación de independencia es como, hoy no quiero trabajar, sabemos que si uno está independiente y no trabaja un día, pues eso tiene un impacto, ¿no? En el tema económico. Pero entonces, si tú sabes como cuál es ese colchón, si tú sabes como cuáles son cuál es ese oleaje que tú tienes recurrentemente, ¿sí? Pues hay cosas inesperadas también y obviamente es chévere poder estar también preparados para esas cosas inesperadas con otro colchoncito que en finanzas llamamos el fondo de emergencias. Eh, con todo esto, pues es como uno empezar a entender un poco más su ecosistema financiero cómo es y uno cómo es. Esto es parte, yo siento, como del autoconocimiento que nos permite pues empezar a abrir muchas capas, ¿sí? Porque a pesar de que yo empiece a hacer todas estas acciones, pueda que la sensación que yo tengo haciendo estas acciones siga siendo la misma, ¿sí? Sí, o la incomodidad o la incertidumbre, ¿sí? Pueda seguir siendo la misma. Y allí, pues yo siento que pues parte de la invitación a las finanzas conscientes es también abrirle un espacio a esto. ¿Cómo? Conversándolo, ¿sí? Conversándolo y pudiéndolo verbalizar, si a algunas les gusta escribir o bueno, en fin, como ir como viendo qué hacemos con ese material y de qué forma lo podemos ir pues
transformando y actualizando a lo que realmente hoy nos está pidiendo nuestra realidad. Por eso es que el tema de finanzas conscientes también trae un espacio terapéutico, ¿sí? Un espacio de revisar, bueno, ¿tú de dónde oíste esto? ¿Sí? Acordémonos de un momento preciso y empecemos un poquito a ahondar, ¿no? En las raíces de esos temas y en donde tal vez uno estaba como escuchando esto antes, ¿no? Y que ahí también hay mucha resonancia realmente con, pues como con el contexto mayor, ¿sí? El sistema patriarcal, ¿sí? Todo esto pues empieza, estas capas nos permean a todas y es chévere ir viendo cómo impactan nuestra percepción del dinero y de las finanzas, eh, pues por medio de esta, como de esta crisálida, de este cristal que tenemos para transformar, ¿no? Hacia Entonces, eso es finanzas ahí, conscientes, sí. claro, hacia ahí me parece que eh, va el gran valor que tiene este concepto, ¿no? De finanzas conscientes. Esta toma de conciencia no tiene que ver con algo solamente este, operativo o si querés lógico, ¿sí? Relacionado a, bueno, a lo financiero, al dinero, a los gastos y al debe y el haber, ¿no? Como hay un entramado que va mucho más allá, que tiene mucho que ver con nuestras creencias, con nuestros mandatos, con nuestro posicionamiento al interior de una familia, de una comunidad, con nuestra historia, bueno, que hace muchas de estas cuestiones seguramente las compartimos, esto que vos decías, animarnos a soñar, ¿no? Animarnos a soñar y que eso tenga un correlato ligado a lo económico, ¿sí? Muchas veces no nos lo permitimos tanto, somos también, como vos decías, bastante habilidosas, capaces, ¿sí? Las mujeres en esto de administrar, en esto de analizar el debe y el haber, pero a la hora de imaginarnos por ahí sueños más a largo plazo y sobre todo si se trata de algunas cuestiones no muy tradicionales, al menos para nuestra comunidad o nuestra familia o nuestra, ¿sí? Nos cuesta un poco más, ¿no? Esto me parece que muestra justamente el entramado que se genera entre todo lo que podríamos llamar económico-financieros y si se quiere, y bueno, y quiénes somos y cómo nos concebimos en este mundo, y hacia dónde vamos y qué valor creemos que tiene lo que hacemos, qué dones creemos que realmente tenemos y qué permisos creemos que realmente tenemos para, para esto, ¿no? Para Claro, soñar. no, has dado en el blanco con esa palabra como permiso. ¿A quién le vamos a pedir permiso? Aquí ya todas somos adultas. Lo que pasa es que a veces uno no realmente, pensaba anoche como, ¿realmente yo quiero esto? O sea, uno dice que desea, sí, los sueños, no sé qué, pero a la hora de empezar a materializarlos, pues hay que echarle ganas. O sea, no es solamente desear, sino realmente empezar a emprender una serie de acciones que nos hacen como realmente encender esa llama, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, ¿realmente es eso lo que yo quiero? O sea, como, Sí, sí, donde a veces nos encontramos con estas cosas que sí, nos detienen un poco, ¿no? Con estas creencias, a mí me gustaría, no sé qué te parece, Ale, abrir un poquito Sí, la charla para que las mujeres que estamos participando podamos preguntar, opinar. Haríamos unos 10, 15 minutitos más para que no se extienda demasiado, ¿sí? bien. De preguntas a Ale o de Bueno, comentarios. yo tengo Y una, si puede ser. como no ah, sé quién está hablando. Estela, soy Estela. Ah, muy bien, María Eh, Estela. Adelante, bueno, adelante. dale. Yo tengo un emprendimiento
emprendimiento con mi esposo y el tema cuando vos hablabas del valor, la discusión que tenemos es porque yo al valor lo pongo como en el término de justicia, como yo quiero poner un valor justo, yo no quiero, entonces me pongo como en lugar del cliente, que cómo me sentiría yo cuando uno sabe la trastienda, ¿no? Como yo miro precios ahora de cosas y digo, no pueden estar cobrando esto cuando yo sé lo que puede llegar a salir eso. Entonces lo que hago es como bajar el mío porque siento que hay gente que está... Entonces lo pongo a nivel de justicia y digo, me parece que la justicia acá no va, ¿no? En lo financiero. Pero bueno, nada, quería como también decirte que mucho de lo que dijiste me sirvió para ver eso, ¿no? Como para poner el valor desde otro lugar y desde lo financiero y bueno, pero bueno, nada, eso era lo que me pasa, ¿no? Pongo la justicia. Un gran tema, sí. De acuerdo, no, y te entiendo muy bien, sé de lo que hablas. Y pues yo siento que sí, es algo que es como en el punto, como en lo que les estaba diciendo del contexto, ¿no? Como en qué tierra estás sembrando tú tu semilla. Sabemos que hay un contexto y sabemos, y el contexto inmediato de ese servicio o producto que tú tienes es tu cliente. Es esencial, obviamente, saber cuál es tu cliente, ¿sí? Cuál es la disposición a pagar de ese cliente, ¿sí? Y también qué le gusta, qué aspira y de pronto qué le puede generar más valor a ese cliente, ¿sí? Ajá, Si tú en algún momento ves y en tu producto, en tu servicio, ves que hay la posibilidad de incrementar un poco ese valor, digamos, tiene que ser correspondiente. Yo estoy de acuerdo contigo, es en este tema de claro, la justicia, del equilibrio, es como, pues, si yo estoy dando más, también estoy esperando, pues debe haber una reciprocidad y poder, pues, esperar más a cambio, ¿sí? ajá, Y todo de verdad puede partir si yo puedo escuchar y entender ese cliente qué necesidad tiene, qué desea y también cómo lo puedo yo servir mejor, ¿sí? En el caso de que yo lo que quiera también sea como incrementar un poco más lo que en finanzas, digamos, el ticket promedio, como la compra promedio, si yo la quisiera incrementar, pues ajá. la forma de hacerlo es saber qué otras cosas puedo yo hacer para generarle más valor y que esta persona también pues perciba ese valor y la pueda como pagar. Si te respondí de alguna Sí, forma. sí, 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 perfecto. Es como que nunca uno yo nunca lo había pensado desde ese lado, pero está bueno, sí, sí. Verlo desde ahí va a servir. Adriana. Hola. Bueno, yo tengo una preguntita que pues yo creo que pues como que a todos nos pasa que emocionalmente pues vivimos cosas densas o sencillas diariamente, pero pues digamos como que a veces le damos más peso a lo denso, ¿cierto? Entonces, eso siento yo que por ejemplo en mi vida a veces me chupa energía, ¿sí? Y me chupa energía para poder organizarme en lo económico, en lo laboral y digamos que esa chupadera de energía es lo que hace a veces, lo que tú explicabas hace un rato, como el no darle el valor a lo que hago o digamos como no tener ese orden un poco de lo que explicabas de la planeación financiera. Uno de pronto lo que le hace falta es recordar ciertas cosas que uno puede soltar o yo no sé, porque realmente como que digamos pues ideas tiene uno, más en la vida diaria aplicarlas le es difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué digamos dentro de tu experiencia puedes decirnos como para poder recordar esos tips, para uno no dejarse chupar la energía emocional y no verse afectado en lo económico? Wow, pues es una pregunta muy interesante. Gracias. Y creo que es compleja también porque pues digamos que agarrémosla por el lado que estaba proponiendo Estela y es de pronto por el lado del equilibrio y de la justicia, ¿cierto? Como de qué forma también
permito yo oxigenar y oxigenarme, activando otras áreas de mi vida que de pronto son desconocidas, ¿sí? Pero que de pronto y nos puedan dar más oxígeno, ¿sí? O sea, mm, el día a día, pues es exigente, ¿sí? O sea, no, uno puede verse como así encapsulado en ese momento y no, yo nunca tengo tiempo, ¿no? Para hacer cuentas, no tengo tiempo realmente para sentarme a hacer esto, eso pasa mucho, ¿sí? Em, yo lo que creo es que también, pues es una apuesta, ¿sí? Es realmente uno ver cómo se siente haciendo esa cosa diferente o incorporando en la cotidianidad ese aspecto diferente, ¿sí? ¿Yo qué es lo que hago? Yo tengo más o menos mensualmente una sentadita conmigo misma para ver cómo qué gasté, cómo funcionó como ese plan que yo tenía, porque yo pues hago como un plancito de 6, ahorita lo estoy haciendo de 6 meses porque mi vida está muy, muy cambiante, pero entonces de 6 meses yo digo más o menos así se va a ver mi economía y la de mi familia, ¿sí? Y una vez al mes me siento y digo, más o menos estuvo así, así, o sea, como que empiezo me siento y les saco espacio a ver y eso me ayuda luego a ajustar ciertas cosas, ¿sí? Saber que, bueno, de pronto esto tengo que ajustar aquí, tengo que soltar allá, ¿sí? Y es como un hábito que se va logrando, pero como todo hábito, o como cuando uno empieza un nuevo hábito, el arranque es lo más complejo, ¿sí? Porque sabemos que va a romper mucho con la, con lo que estamos acostumbradas a vivir, ¿sí? Entonces yo lo que te digo es que si es más probable que tú continúes con un hábito si te resulta, pues si lo disfrutas, ¿cierto? O que a pesar de que no lo disfrutes tanto, estás empezando a ver frutos y dices como, ok, digamos, yo no es que sea la más fanática del ejercicio, no sé, no, tengo una cuestión allí con eso, nunca me han enseñado mucho de hacerlo y entonces yo lo que me digo es como en el largo plazo esto me va a brindar salud, ¿sí? O sea, es como, como yo lo agarro por ese lado, aunque a mí me cueste trabajo sentarme agarrar el video de ejercicios y empezar a hacerlo. Entonces, pues sí es importante entender la motivación para poder hacer esa transformación, ¿sí? Y insisto ahí nuevamente en el tema del sueño y el deseo y de yo para qué quiero hacer todo esto, ¿no? ¿Sí? Porque, pues sí, es el tema diario, como yo lo conceptualizo, es que yo sigo mi diario, o sea, esas sentadas mensuales yo las hago porque al final, ¿qué es lo que yo personalmente quiero ver? Un espacio, yo estoy dejando un espacio para ahorrar. ¿Para qué ahorro? Porque yo quiero hacer un viaje, porque yo quiero empezar a tener pues mi futuro, digamos, como mi futuro a jubilación, mi retiro, empezar a ver movimientos allí también. Y también quiero ver de qué forma le voy a poder colaborar a mi hijo cuando esté ya, digamos, para su educación universitaria y eso. Esos son digamos, como objetivos personales, ¿sí? Y yo hago ese seguimiento diario, es para ver de qué forma yo veo ese colchoncito cada vez mayor para poder estar como aportando a esas metas de largo plazo que yo quiero, ¿sí? Hay unas metas, como les decía, también de corto plazo que puedo ir yo revisando. Entonces, mi motivación para irme yo sentando cada mes y revisar mis cuentas es esa precisamente. ¿Cómo lo hago de forma fácil? Realmente uno puede, digamos, como empezar a incorporar sistemas que le ayuden a, digamos, a aligerar lo que uno piensa que de pronto es muy complicado. Por eso les decía el tema de los gastos. Identifique 3 categorías de gastos. El gasto fijo, fijo, o sea, el gasto fijo. Cuánto ahorra o digamos como temas de seguros, o sea, qué dinero inviertes para seguridad y ahorro y qué dinero también gastas en esos gastos libres de culpa, ¿sí? Sí, la salida a comer o que me compré algo bonito, lo que sea, esas 3 categorías grandes, digamos, y hay unas como estándares en las finanzas donde pues me dicen que yo debería mantener mi gasto fijo en un 50 o 60% máximo de mi ingreso para yo poder tener como espacio para ahorrar y para hacer, pues para podérmelo gastar sin culpa en lo que yo quiera. Entonces,
esa es una, digamos, como existen ciertas como estándares o medidas tradicionales en las finanzas que te ayudan como a empezar a ordenar eso, hacer ese mapeo. Pero sin que tú atiendas y sin que tú le saques, pues, sin que tú te dediques un poquito de tiempo a esa sesión, yo la digo de autocuidado, es una sesión de autocuidado porque al final de cuentas, pues estamos, buena parte de nuestro bienestar también está, pues está dependiendo un poco de ese flujo de recursos que nos sostiene, ¿no? Entonces, pues sí, es una cuestión de ir como transformando lentamente esos chips y esas prioridades. Y yo lo que te digo, Asari, y de pronto uno se sorprende y esto que parece denso puede darle oxígeno para que otras áreas empiecen como también a generar más oxígeno. Yo pienso que es cuestión de probar, ¿sí? Y que ver por dónde te resulta más cómodo. A mí me resulta más cómodo pensándolo así como en esas metas a futuro que yo tengo y también porque me gusta mucho, pues, pues de cara como a estos servicios que yo ofrezco, ver qué ocurre conmigo. ¿Sí? Yo siento que el primer laboratorio de finanzas conscientes soy yo misma, entonces yo me pillo mucho ahí como en mis cosas y como que estoy pensando porque me incomoda. Ahorita estaba pagando la tarjeta de crédito, aquí entre nos, y me dije, oh my God, o sea, ¿por qué sigo pagando unas cosas que yo digo, pero ¿por qué estoy pagando esto todavía? Resulta que uno a veces no, pues si yo a cualquiera le pasa, si yo no atiendo ciertas cosas, pues resulta que después dice uno, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces es también un momento interesante para tomar riendas y decir, bueno, hay ciertas acciones que yo puedo tomar hoy en día para simplemente hacer más sencillo y más suave todo este proceso, ¿no? de manejar la economía. No sé si te respondía, pero me parece súper interesante y de muchas capas esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Ahí les compartí los links de Instagram de Ale y el mío, ¿sí? Para los que, bueno, para todas las comunidades, para quedar enganchadas. Por ahí me parece interesante esta última mirada, no sé, creo que era Adriana la que lo planteaba en esos términos, esta relación entre lo denso y lo sutil, ¿sí? Y que siempre en general nos atrapa lo denso y nos hace perder de vista que lo sutil está en la base de todo, ¿no? Un poco poder pensar nuestras finanzas, ¿sí? Y lo que con eso se relaciona en nuestras vidas en términos más sutiles, más de magia, más de, bueno, esto lo puedo concretar si realmente lo deseo, si realmente, pero no solo con desearlo. Todo esto tiene una manera de llevarse adelante, pero también hay un montón de obstáculos que tienen que ver conmigo misma, con algunas cuestiones que son emocionales, que tienen que ver con otros planos y que muchas veces las dejamos de lado, creemos que con solo hacer cuentas y seguir haciendo cuentas y seguir ahorrando y seguir viendo cómo, o privándonos o no permitiéndonos, lo vamos a resolver. Y no necesariamente es ese el camino, ¿sí? Por ahí me gustaría que esto quede como mensaje de esta charla, más allá de que, bueno, siempre lo que nos preocupa es esto, ¿no? De lo denso, lo que vemos, lo que tocamos y lo que, bueno, también esta sociedad en que vivimos valora fuertemente, ¿no? Al menos es lo que vemos más frecuentemente valorado. De acuerdo. Ahí como solamente para agregar una cosa que me hiciste acordar ahora con lo que dices es que también, pues, hace parte, o sea, hay una parte que es como de nuestro interior y el trabajo, digamos, interior que podemos empezar a hacer en ese sentido. Y también hay otro trabajo
pues realmente de aprendizaje, ¿sí? Porque no hemos estado nosotras muchas no hemos estado en contacto, ¿sí? Con conceptos claves, ¿sí? Del mundo del dinero, ¿sí? Entonces, también en Finanzas Conscientes, lo que yo más quisiera en este momento empezar a impulsar es como poder generar espacios e información para que conozcamos como los términos, como la jerga, como si fuera un idioma nuevo, así que uno pues necesita saber las primeras palabras y para empezar a manejarlo, pero sobre todo esos espacios que puedan ser unos espacios que nos permitan abrirnos a la pregunta, ¿sí? Porque creemos que, pues, pues, a estas horas de la vida, ¿yo por qué voy a estar preguntando esto que debería yo saberlo desde que nací? No sé, pero realmente nadie nos lo enseñó. Entonces también esa es otra como misión que tengo yo con Finanzas Conscientes y es brindar información o espacios para reflexionar y también para hacer preguntas, ¿sí? Para que entre mujeres nos preguntemos y no hay pregunta obvia, no hay pregunta boba, porque también eso ha sido como otro tema y es que nos aleja mucho, ¿no? Y es como la forma, la jerga, el lenguaje que se ha utilizado para el tema financiero ha sido un lenguaje muy, pues, muy masculino y también muy técnico, muchas palabras en inglés. Hay cosas que realmente es como que se hace como cada vez más distante y más lejano y es como de qué forma podemos pues empezar a abrirnos a ese aprendizaje de ese nuevo idioma, ¿no? O de ampliar nuestro vocabulario en ese idioma de las finanzas. Entonces, bueno, esa es otra de los objetivos que quiero, pues, como empezar a fortalecer más en este tiempo de finanzas conscientes. Y pues nada, por eso tan agradecida de este espacio, Adri, de verdad, porque es Bueno, una gran oportunidad para empezar a conversar, para empezar a hablar sin tapujos y poner nuestras dudas, que no son, ninguna duda es mejor, peor, todas digamos que son bienvenidas porque hacen parte de este proceso de aprendizaje y de esta parte que a mí me fascina mucho y es pues el movimiento del dinero, que más allá del dinero es como la energía de la abundancia, de poder como realmente ser conscientes del lugar que tenemos, ¿sí? Y darnos ese lugar y poder, pues, pues también para nosotras y para las generaciones futuras, que ese lugar de las mujeres en la abundancia y en el dinero, pues permanezca y sea cada vez un lugar de florecer y de ser libre, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como una realmente. visión, pues sí, gracias de verdad por el espacio, porque creo que empieza a abrir ahí como esos canales también. Lo mismo quiero expresar, gracias a vos, gracias a todas por estar acá. Creo que son espacios que nos siguen abriendo preguntas, más que, este, más que darnos información, que nos llevamos mucha, pero nos abren cada vez más preguntas y cada vez también miradas más diversas en relación con estas cuestiones, que bueno, entre todas seguramente seremos capaces de seguir tejiendo, ¿no? Así que, bueno, les agradezco a todas estar acá, les mando un abrazo enorme y bueno, a vos también, Ale, y bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en los distintos espacios y en las distintas actividades. No, y muchísimas gracias a todas. Que tengan bonita tarde, noche. Abrazo. Chao. Gracias.